Ella era la mujer invisible que limpiaba los secretos de un imperio tecnológico. Él era el CEO millonario a punto de perderlo todo. Desesperado, le hizo una propuesta imposible: ser su prometida por una noche a cambio de una fortuna. Pero ninguno de los dos sabía que esa farsa estaba a punto de desatar la guerra más grande de sus vidas. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El eco de las voces de los accionistas, cargado con el peso de la ansiedad y las cifras en rojo, aún flotaba en el aire inerte del despacho principal, pero para Julia Sánchez, el único sonido tangible en la inmensidad de aquel rascacielos de cristal y acero era el zumbido constante y monótono de la aspiradora industrial que empujaba. Eran casi las 11 de la noche en la sede de Tecnofuturo España, un monumento a la ambición en el epicentro financiero de 1900, Valencia, y ella se encontraba en su último turno, puliendo el escritorio de un hombre que parecía sostener la ciudad entera en la palma de su mano. El olor a café amargo, a papel impreso y a una prisa constante se había impregnado en las fibras de su uniforme, una tela grisácea que funcionaba como un manto de invisibilidad para cualquiera que ocupara aquellos pasillos. Julia ajustó la gorra, consciente de ser una silueta que se difuminaba en el fondo, una pieza más del engranaje que hacía funcionar la maquinaria de aquel imperio tecnológico, pero una pieza que nadie se molestaba en ver. Fue justo entonces, en el silencio denso y familiar de la soledad nocturna, cuando la puerta de roble macizo se abrió con un chasquido seco y Rafael Vega, el CEO de la compañía, un torbellino de preocupaciones y elegancia, irrumpió en el espacio. Por primera vez en los casi 2 años que Julia había trabajado allí, sus ojos la vieron de verdad. Su mirada, antes perdida en el abismo de las preocupaciones corporativas, se posó en ella, en su rostro cansado y manchado de polvo, y una idea tan audaz como impensable cobró vida en sus pupilas. La urgencia que se reflejaba en su semblante era palpable, una marea de presión que se desbordaba de su camisa arrugada y corbata aflojada. «Necesito compañía para una gala, una noche. ¿Vendrías conmigo?», dijo él, y el mundo de Julia, que hasta ese momento se había reducido al zumbido del aspirador, se detuvo por completo. El apartamento de Nido de Julia, en un entresuelo del barrio de Ruzafa, era un universo completamente diferente del pulcro y frío mundo que limpiaba cada noche. Allí no había mármol ni cristal, sino el calor de las paredes encaladas, el aroma de la sopa de lentejas que su abuela, doña Isabel, había dejado en la olla, y el eco de las risas y los secretos de una vida modesta, pero llena de afecto. Sin embargo, ese calor se había visto amenazado por el gélido diagnóstico de una enfermedad degenerativa que consumía las articulaciones de su abuela, un mal que, según los médicos, requería un tratamiento experimental y carísimo que la seguridad social no cubría. Julia se sentó en el borde de la cama, observando las manos nudosas de doña Isabel, las mismas manos que la habían mecido y cuidado desde que era una niña. «No te preocupes, mi amor», le había dicho su abuela con una sonrisa frágil. «Viví una buena vida. Lo importante es que tú estés bien». Pero Julia no podía aceptarlo. El peso de esa responsabilidad era un yunque sobre su pecho, y cada noche que volvía a casa, el miedo a no poder hacer nada la asfixiaba un poco más. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la inmensa soledad de su ático minimalista, con vistas al Mediterráneo, Rafael Vega lidiaba con el suyo. Una llamada telefónica al rojo vivo con su padre, el patriarca de la familia, le había dejado la cabeza palpitando. «Este contrato con Phoenix Corp es la última oportunidad, Rafael.
Si no lo consigues, te vas de la junta directiva. Y no creas que no sé lo que ha intentado hacer Octavio para socavarte. Se está aprovechando de tu mala fama con la prensa, de tu falta de compromiso social. Necesitas un golpe de efecto, una imagen de estabilidad. Había tronado su padre. Rafael colgó, sintiendo el vacío de la expectativa familiar como un agujero negro que lo tragaba. La solución, pensó con una frialdad casi mecánica, tenía que ser tan improbable como desesperada. Una jugada que nadie esperaría, que desafiaría a Octavio y que, de alguna manera, demostraría que tenía el control de su vida, incluso si era solo por una noche. La propuesta de Rafael se materializó días después en una cita concertada en un café anónimo, lejos de la oficina, un lugar que parecía diseñado para eludir la atención. Julia llegó con su uniforme de trabajo debajo de una chaqueta discreta, sintiendo el absurdo de la situación en cada fibra de su ser. Rafael, por su parte, parecía un hombre de negocios normal, sin la ostentación que rodeaba su figura, en el rascacielos. Julia, seré directo. El consorcio de Phoenix Corp es muy tradicional. Valoran la imagen de familia, de estabilidad. Mi rival corporativo, Octavio Jiménez, ha estado esparciendo rumores sobre mi supuesta inestabilidad emocional y mi falta de compromiso. Necesito una compañera para la gala benéfica de la Fundación Cáncer Infantil, un evento crucial para cerrar el contrato. Una mujer que represente la solidez y la calidez que ellos buscan. Y la gente, por alguna razón, se fía más de una mujer sencilla, con un trabajo honesto, no una modelo ni una chica de la alta sociedad. Te he visto trabajar. Eres discreta, observadora y honesta. Es un trato de negocios. Hay un cheque de 20.000 euros para ti si aceptas. Y te prometo que nadie sospechará nada, soltó Rafael, depositando sobre la mesa un sobre de papel grueso. El peso del dinero dentro de él era casi tan palpable como las palabras que acababa de pronunciar. Julia se quedó inmóvil, mirando el sobre que simbolizaba el fin de sus preocupaciones, la posibilidad de un futuro para su abuela, de salir de aquel pozo en el que se sentía atrapada. Era una cifra astronómica para ella, una fantasía de una noche que podía cambiarlo todo. El corazón le latía con fuerza, dividida entre la humillación que sentía al ser comprada para una farsa y la desesperación que le gritaba que no podía rechazarlo. Tomó aire, con la decisión ya tomada. «Acepto», dijo con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero con mis condiciones. Y no quiero que me subestimes, señor Vega. Soy más de lo que parece, y no voy a ser una marioneta. El cheque es para el tratamiento de mi abuela. Ni un euro más, ni un euro menos». Rafael asintió, su rostro una máscara de seriedad que ocultaba un gesto de aprobación que no esperaba. La honestidad y el orgullo de Julia le habían golpeado de frente, desarmando su cinismo de una manera que no había anticipado. Con el cheque en su bolsillo, un objeto tan impersonal y frío como el acuerdo mismo, Julia y Rafael se vieron sumergidos en una serie de ensayos que rápidamente se volvieron absurdos, casi cómicos. El primer ensayo tuvo lugar en un restaurante de alta cocina, uno de esos lugares donde el silencio es tan caro como la comida. «Debemos parecer una pareja. ¿Qué suelen hacer las parejas?», preguntó Rafael con un pragmatismo casi robótico. Julia reprimió una risa. «¿En serio? Pues hablar, reírse, discutir por tonterías, supongo. Y tocarse, ¿no?», respondió, sintiendo cómo se sonrojaba. Rafael se inclinó un poco hacia adelante. «Tocar es un problema. El protocolo es firme. No hay involucramiento emocional. Esto es solo un acuerdo comercial con una remuneración fija. La relación se acaba después del evento». Recitó las reglas como si estuviera cerrando un trato. Sin embargo, en un momento, mientras el mesero retiraba sus platos,
Rafael le hizo una pregunta que la descolocó por completo. ¿Te gusta la música clásica?, susurró, y Julia se sorprendió al responderle con naturalidad. Sí, a mi abuela le gusta mucho el flamenco. Crecí escuchándola cantar y bailar en el salón de casa. No sé si es lo mismo, pero para mí es igual de importante, respondió. Él la observó, y por un instante, la barrera entre el jefe cínico y la empleada invisible pareció desvanecerse. En los días siguientes, en sus simulacros de citas en parques y galerías de arte, empezaron a compartir pequeños detalles sobre sus vidas, con una cautela que se rompía con cada conversación. Julia descubrió que Rafael jugaba al ajedrez en línea en sus ratos libres para despejar su mente, y él se enteró de que ella pintaba en acuarelas en su tiempo libre, paisajes que reflejaban la tranquilidad que su vida laboral no le ofrecía. El crachá de limpieza que Julia llevaba colgado al cuello, un recordatorio constante de su identidad, parecía ser la única cosa que los anclaba a la realidad, mientras el mundo que construían para la gala se volvía cada vez más real. En uno de esos encuentros, Rafael la sorprendió con un gesto inesperado de amabilidad, una grieta en su armadura de cinismo. Le abrió la puerta del coche con una cortesía que no había mostrado antes, y la miró a los ojos con una profundidad que hizo que su corazón latiera con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. El momento culminante de su farsa, al menos en la fase de preparación, fue la visita a la tienda de alta costura, un santuario de moda y deseo en el barrio de Eixample de Valencia, a una distancia sideral de la vida de Julia. «Esto es ridículo. No necesito un vestido. Tengo vestidos», murmuró Julia, sintiéndose una impostora en medio de la opulencia. Rafael la miró, una chispa de diversión en sus ojos. «Necesitas algo que te haga sentir como la mujer que eres, no como la que limpias, sino la que te escondes. El vestido es para que los demás lo crean, pero también para que tú lo creas, al menos por una noche», dijo, y la llevó hacia un estante donde un vestido rojo, sin mangas, de tela fluida y corte elegante, parecía esperarla. Cuando Julia se lo probó, el vestido le cayó como una segunda piel. No era solo un pedazo de tela, era un sueño, una declaración de que su invisibilidad podía ser opcional. Rafael se quedó sin aliento al verla. «Es perfecto», susurró, una vulnerabilidad inusual en su voz. Julia se miró en el espejo y vio no a la Julia de siempre, sino a una versión que nunca pensó que existía. Era un momento de pura wish fulfillment, un interludio en Sin Tusunto. Su vida de responsabilidades, y por un instante se permitió soñar. Fue en ese momento de cercanía, con la vendedora observándolos con una sonrisa maliciosa, que se escuchó una voz que hizo que el ambiente se volviera gélido. «Vaya, vaya. ¿Rafael Vega con compañía? ¿Y quién es esta chica, la nueva de Recursos Humanos? No la conozco de nada. Me parece un poco simple para tu gusto, ¿no, Rafael?», dijo Octavio Jiménez, el rival de Rafael, con una sonrisa de depredador. Sus ojos se fijaron en Julia, analizando cada detalle de su ropa, de su cabello, de sus manos. «Es un placer conocerte», dijo Julia con una firmeza que sorprendió a Octavio, sosteniendo su mirada. Octavio la miró de arriba abajo. Su expresión de desprecio era apenas disimulada. «El placer es mío, supongo. Y por cierto, Rafael, me enteré de tu pequeño problema con Phoenix Corp. Veremos si tu nueva compañía es suficiente para solucionarlo. Mucha suerte, la vas a necesitar». Después del incómodo encuentro con Octavio, el silencio en el coche de Rafael era pesado, lleno de tensión. Julia se sentía observada, no por él, sino por el recuerdo de la mirada de Octavio. «No le hagas caso, es un tipo horrible, es su forma de hacer las cosas», dijo Rafael, su voz tan dura como el mármol del edificio que acababan de dejar atrás. Pero el daño ya estaba hecho.
Julia se sintió de nuevo como un objeto, como el vestido que llevaba puesto, y la magia del momento se había disipado. No soy tonta, Rafael. Sé para qué estoy aquí. Soy la pieza que necesitas en tu ajedrez para ganarle a él. ¿Pero qué pasa si él se da cuenta?, preguntó Julia, con la voz apenas audible. No se dará cuenta, no tiene por qué, respondió Rafael con un tono de voz que la calmó, pero que también la hizo sentir que era parte de un plan que no entendía por completo. Los días previos a la gala se convirtieron en un torbellino de emociones contenidas, con Julia y Rafael ensayando su papel de pareja, intercambiando miradas cómplices y pequeños gestos de afecto que no estaban en el guión. El mundo de la alta sociedad y el glamour se abría ante Julia como un libro de cuentos de hadas, pero ella no podía dejar de pensar en su abuela, cuyo tratamiento empezaría en una semana. El dinero del cheque era lo que la anclaba a la realidad, lo que le recordaba el verdadero porqué de todo ese circo. En una de esas noches, después de un largo día de ensayos, Rafael la encontró de nuevo en la oscuridad del despacho, terminando su turno. Se había quedado sin palabras, viéndola limpiar el lugar que él había ensuciado. El contraste entre la mujer elegante del día y la trabajadora incansable de la noche era un choque para él. Se acercó a ella lentamente y la miró con una sinceridad que Julia no había visto antes. ¿Por qué?, le preguntó, y Julia, con el zumbido del aspirador como única respuesta, se dio cuenta de que no había una sola respuesta. El dinero, el deseo de salvar a su abuela, la necesidad de ser vista. La respuesta estaba en su mirada. «No lo entenderías», susurró, y Rafael la miró como si pudiera ver su alma a través de sus ojos. «Tal vez sí», le dijo, y el aire entre ellos se llenó de una tensión palpable, de una intimidad que no estaba en el contrato, una intimidad que prometía hacer estallar el acuerdo en 1000 pedazos. El peligro se sentía inminente, pero también la posibilidad de algo real. Era el principio del fin de su acuerdo y el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. La noche de la gala, el aire de Valencia se sentía cargado de expectativas y el peso de las decisiones. Julia, transformada en una visión con el vestido rojo que abrazaba su figura con gracia, se sentía como una extraña en su propia piel. El broche de flor de su abuela, un pequeño y modesto objeto que se había prendido discretamente en su solapa, era el único recordatorio tangible de quién era realmente. Rafael, viéndola bajar las escaleras de su ático, sintió un vuelco en el estómago. No era la mujer que había contratado, era la mujer que había descubierto, la que pintaba paisajes de paz y se preocupaba por su abuela, la que no le tenía miedo a su dinero, pero que tampoco se dejaba intimidar. El trayecto hasta el lugar del evento, un antiguo palacio en el centro histórico, fue en silencio, un silencio cómodo, lleno de preguntas no formuladas. Cuando llegaron, las luces de los flashes los cegaron, y Julia sintió un pánico que la dejó sin aliento, pero Rafael le tomó la mano con una firmeza que no había usado antes. «Tranquila, es solo una noche y recuerda, eres mi novia y yo estoy muy orgulloso de ti», le susurró al oído, y la confianza que le transmitió hizo que los cimientos del miedo de Julia se desmoronaran. Dentro del salón, la música de una orquesta de cámara llenaba el aire, y los susurros de los invitados, la mayoría miembros del consorcio de Phoenix Corp y periodistas, se alzaban como un rumor incesante. Julia se aferró a la mano de Rafael, sintiéndose abrumada por la opulencia y el despliegue de poder que la rodeaba. La farsa se hacía cada vez más real. En un momento, mientras Rafael se dirigía a saludar a un miembro de la junta, Julia se encontró sola en una de las mesas. Y fue en ese momento que escuchó una conversación que hizo que se le helara la sangre. Era Octavio, hablando en voz baja con uno de sus socios,
una sonrisa maliciosa en su rostro. No la conozco de nada, pero la he visto. Es una de las chicas de limpieza de la empresa, una empleada. Veremos la cara de Rafael cuando se lo cuente a todos. Su gran plan de imagen va a ser el ridículo del año. Julia se quedó paralizada, el corazón golpeándole contra las costillas como un tambor. El mundo a su alrededor se volvió un zumbido distante, y solo pudo escuchar las palabras de Octavio, que se repetían en su cabeza como un eco maligno. La humillación era inminente, y lo que era peor, ponía en riesgo no solo la reputación de Rafael, sino el futuro de su abuela, el dinero que tanto necesitaba. Se levantó de la silla, sus piernas temblando, y buscó a Rafael con la mirada. Lo encontró en el centro del salón, conversando con un grupo de ejecutivos, su rostro serio y concentrado. En ese momento, la distancia entre ellos se sintió más grande que nunca, y Julia se dio cuenta de la diferencia abismal entre sus dos mundos. El trato era simple, ella hacía su papel y él le daba el dinero, nada más. Pero el pacto tácito de confianza que habían construido en los últimos días, los momentos de intimidad, los pequeños gestos, se habían convertido en algo más. Era un lazo frágil, pero real. ¿Qué podía hacer? ¿Huir? ¿Decirle la verdad a Rafael y poner en riesgo todo? La idea de ser descubierta como la humilde chica de limpieza, usada como una burla, la hizo sentir una oleada de náuseas. Se alejó de la multitud, buscando aire fresco, un lugar donde pudiera pensar. Llegó a un balcón, con vistas a los jardines iluminados del palacio. La brisa de la noche la golpeó en el rostro y se aferró a la barandilla de hierro forjado, sintiendo la soledad de la noche y el peso de su decisión. El vestido de cuento de hadas se sentía como un disfraz, una mentira que podía ser expuesta en cualquier momento. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era Rafael. «Julia, ¿qué pasa? Pareces un fantasma», dijo con preocupación. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el silencio entre ellos lo dijo todo. La farsa estaba a punto de colapsar, y el riesgo de perderlo todo era demasiado alto para ignorarlo. La tensión en el balcón era casi tangible, un hilo invisible que los unía y que amenazaba con romperse en cualquier momento. «Octavio lo sabe», soltó Julia con una voz que temblaba. «Sabe quién soy, y se lo va a decir a todos», confesó, sintiendo el peso de la verdad como una liberación. La expresión de Rafael se endureció, sus ojos se llenaron de una furia fría que no tenía nada que ver con ella. «No te preocupes, nadie te va a humillar», dijo, y la convicción en sus palabras la sorprendió. Pero la lógica de Rafael era demasiado pragmática para la emoción que Julia sentía. «Rafael, si lo descubre, vas a perder el contrato y el dinero. Mi abuela». Su voz se quebró. Él la interrumpió, tomando sus manos. «No me importa el contrato, no me importa el dinero, no me importa lo que digan. No voy a permitir que te humille. Te llevo a casa ahora mismo. El trato está roto. Se acabó», dijo, con una determinación que la asustó. Julia sintió un pinchazo de dolor. El trato se acababa, y con él, la fantasía, la cercanía que habían encontrado en esos días. Él estaba dispuesto a sacrificar todo por ella, y la revelación fue tan aterradora como conmovedora. «¿Por qué?», le preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Por qué te importa tanto?». Rafael la soltó, su rostro una máscara de dolor. «Porque no es una farsa, Julia, no lo es para mí. Te he visto, de verdad. Eres la persona más honesta que he conocido, y no puedo dejar que te destruyan por mi culpa», respondió con la voz ahogada. En ese instante, Julia se dio cuenta de que no era solo la farsa lo que estaba en juego, sino el amor que había surgido, discreto y silencioso, como una flor en medio de un desierto.
el amor que tenía el poder de derribar todas las barreras que los separaban. «No te vayas», susurró ella, sabiendo que a partir de ese momento la historia no sería solo un cuento de hadas. Sería una lucha por el honor, la dignidad y el amor. El reloj de la torre de la catedral dio las 12 y la noche de la gala se convirtió en el escenario de un duelo de voluntades, un punto sin retorno para ambos, con un micro cliffhanger que prometía revelar si su amor era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la realidad más cruda. El escenario estaba preparado. El aliento de Julia se enganchó en su garganta mientras el frío de la noche valenciana se mezclaba con la calidez de la mano de Rafael, que aún sostenía la suya con una firmeza que prometía una defensa. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora eran un torbellino de emociones que no se molestaba en esconder. Me voy ahora, Rafael. No soy lo suficientemente fuerte para este mundo, y tú eres de él. La farsa se acabó, la verdad se ha revelado, y ahora es tu trabajo enfrentarla», dijo con voz firme, aunque las lágrimas ya le nublaban la vista. Su abuela, el vestido rojo, el broche de flor, todo se le había revuelto en la cabeza como un huracán de sentimientos. Y al final, la dignidad era la única cosa a la que podía aferrarse. Rafael, sin embargo, la miró, una chispa de admiración y un dolor palpable en sus ojos. «No te vayas, por favor, no lo hagas», susurró, sus palabras llenas de una desesperación que Julia no había imaginado posible en él. «El trato es un cheque y se acabó. Esta es la farsa, Rafael. Esto no es real. Déjame ir», dijo Julia sacando el sobre con el dinero que él le había dado y poniéndoselo en su mano. La fría lógica del dinero y el calor de las palabras que él le había dicho chocaron en su mente, y por un momento la historia entera de su relación pareció un espejismo en el que Julia había querido creer, en el que se había permitido soñar. Pero ahora, con el sonido de los pasos de Octavio acercándose al balcón, la fantasía se desvanecía. «Rafael, tienes que ir a la reunión. El contrato, tu empresa, no lo pierdas todo por un capricho. El destino no es un cuento de hadas. Te lo dije, el dinero es lo único que importa, y lo necesito», susurró, y con un último vistazo al rostro destrozado de Rafael, Julia corrió, su vestido rojo ondeando al viento, alejándose de la luz y el sonido de la fiesta con la única intención de desaparecer. Pero la fuga de Julia no era una opción. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo del salón principal, la voz de Octavio, alta y con un tono de fingida sorpresa, la detuvo en seco. «Ah, mira que tenemos aquí, la chica Cenicientilla. ¿Ya te vas? ¿No vas a esperar a que termine el baile?», dijo Octavio, con una sonrisa maliciosa en su rostro que no alcanzaba sus ojos. Julia sintió una oleada de náuseas, su dignidad herida por la crueldad de sus palabras. Pero se mantuvo firme, con la barbilla en alto, los ojos fijos en los de él. «Buenas noches, Octavio. Me voy porque es tarde, no porque tenga nada que ocultar», respondió Julia, su voz tranquila y firme, sorprendiendo al rival de Rafael. Octavio se rió con una frialdad que heló la sangre de Julia. «No tan deprisa, mi querida. No me has dicho tu nombre. ¿O debería llamarte por el nombre que aparece en el registro de empleados? Julia Sánchez, ¿verdad? ¿Y tu puesto de trabajo? Limpieza. ¿Será que Rafael ahora contrata a sus novias con el mismo rigor que contrata a su personal de limpieza?», se burló Octavio, mientras algunos de los invitados miraban con curiosidad. La humillación era palpable, se sentía en el aire, y Julia sintió un ardor en sus mejillas, una mezcla de rabia y vergüenza que la hizo querer escapar. Pero entonces una mano firme se posó en su espalda y la voz de Rafael, con una calma que no le pertenecía, resonó en el salón. «Octavio, déjala en paz. Ella no tiene nada que ver con esto. Tu problema es conmigo», dijo Rafael.
Su tono era tan frío como el hielo. Octavio, sin embargo, se sintió en la cima del mundo. Claro que tiene que ver contigo, Rafael. Tienes un plan de relaciones públicas que es un completo fracaso. No te importa el dinero de la empresa y la verdad es que te da igual con quién te acuestes, siempre y cuando te beneficie a ti. ¿O me equivoco?, dijo, y su voz era una puñalada directa al corazón de Julia. En ese instante, Rafael se dio cuenta de que no había forma de ganar esta batalla. La única forma de salvarse era enfrentando la verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que tenía. El plan de Octavio había funcionado y ahora el juego de ajedrez se había vuelto un duelo de honor. Julia se sintió observada por todos los ojos de los presentes. Cada uno de ellos era un juicio, un recordatorio de su lugar en el 106 mundo. El lujo de la gala, el brillo del vestido, todo se sentía como una burla. El broche de flor de su abuela, que antes le había dado fuerza, ahora era un peso que la oprimía. Era hora de tomar las riendas de su propia vida. Mientras Rafael se enfrentaba a Octavio, ella dio un paso adelante. Su voz resonó en el silencio que se había creado. Señor Jiménez, no tengo nada que ocultar. Soy Julia Sánchez. Y sí, soy empleada de limpieza de Tecnofuturo. Trabajo duro y con el dinero que gano, pago el tratamiento de mi abuela. Estoy orgullosa de mi trabajo y de la mujer que soy. No tengo vergüenza de dónde vengo, ni de quién soy. No soy la novia de Rafael, nunca lo fui. Solo soy una mujer que necesitaba el dinero para ayudar a su familia y que aceptó un trato para conseguirlo, dijo con una dignidad que sorprendió a todos, incluso a Octavio, cuya sonrisa se borró de su rostro. Rafael la miró, con el corazón en un puño. Su coraje era inmenso, y la forma en que lo había defendido, en que había asumido la responsabilidad de sus actos, lo dejó sin aliento. Octavio, viéndose superado por la honestidad de Julia, se rió con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Vaya, vaya, un drama en directo. ¿Qué más quieres, Rafael? Una confesión completa. Tu reputación está en el suelo y tu contrato también», dijo con una maldad que ya no se podía ocultar. La música se había detenido, el murmullo de los invitados era ensordecedor y el aire se sentía cargado con la tensión de un duelo final. Julia, con la barbilla en alto, miró a Rafael y con un asentimiento de cabeza le dijo sin palabras que estaba lista para enfrentar cualquier cosa, incluso si eso significaba la derrota. Era su momento de brillar, no por el vestido o por el dinero, sino por la fuerza de su alma y su honestidad, que era más valiosa que cualquier contrato. El clímax de la noche se acercaba. Rafael, con la mirada fija en Octavio, sintió un torbellino de emociones, pero la más fuerte era la admiración por Julia. No era un cuento de hadas, no era una farsa, era una historia de dos personas rotas que se habían encontrado en un momento de desesperación, y en ese instante el miedo se disipó, la rabia se desvaneció y solo quedó la claridad. Se subió al escenario un micrófono en la mano. «Señoras y señores, perdonen la interrupción, tengo un anuncio que hacer. Es cierto, todo lo que ha dicho Octavio es cierto. Yo contraté a Julia, una mujer que trabaja en la limpieza de mi empresa, para que fuera mi novia. Y lo hice por razones puramente egoístas. Por el bien de mi empresa, por mi reputación, por el contrato de Phoenix Corp. Y también es cierto que ella aceptó por una razón, para ayudar a su abuela, que está muy enferma. Pero déjenme decirles algo. Esto que empezó como un trato comercial se ha convertido en algo que va más allá de cualquier contrato o de cualquier cifra. Julia es la mujer más honesta, más valiente, más digna que he conocido en mi vida. Y el hecho de que ella haya aceptado este trato
y de que se haya enfrentado a la humillación con tanto valor, me ha enseñado que el valor de una persona no está en su estatus social, ni en el dinero que tiene, sino en el corazón que tiene. Y déjenme decirles algo más. No importa si mi empresa pierde el contrato, no me importa si pierdo la confianza de mis socios, no me importa nada de eso, porque lo que tengo en este momento es mucho más importante. Y es la oportunidad de ser un hombre honesto, de ser un hombre que no se esconde detrás de una máscara y que no teme decir la verdad, dijo Rafael con una voz que se quebraba, pero que era tan poderosa que el silencio en el salón era ensordecedor. Octavio se quedó sin palabras, su rostro una máscara de furia y frustración. El tiro le había salido por la culata. La gente murmuraba, no en desprecio, sino en admiración. Rafael había jugado su última carta y lo había hecho con el corazón en la mano. Julia, de pie en la entrada del balcón, con las lágrimas rodando por sus mejillas, sintió un amor tan intenso por él que le dolía. No era el amor de un cuento de hadas, no era el amor de un príncipe por su princesa. Era un amor real, que había nacido en medio de las ruinas de su farsa, un amor que había sido alimentado por la honestidad, la vulnerabilidad y la dignidad. Rafael la miró, con el corazón en sus ojos, y con una mano extendida, la llamó. «Julia, ven aquí, por favor», susurró, y ella, sin dudarlo, corrió hacia él. Subió las escaleras y se paró junto a él, el broche de flor en su solapa brillando a la luz de los focos. Rafael le tomó la mano y la levantó como un trofeo. «Esta es la mujer que ha robado mi corazón y de la que estoy orgulloso, y si me disculpan, me voy a ir con ella, porque el contrato ya no importa. El amor, la honestidad y el respeto, eso es lo que importa», dijo Rafael, y el salón estalló en aplausos. Octavio, con la cara descompuesta, miró a su alrededor y vio que la gente lo miraba con desprecio. Había perdido el juego, y había perdido de la peor manera posible. Con su propio plan de humillación, se había convertido en el humillado. Julia, con el corazón latiéndole como un tambor, se sintió una reina. Pero no una reina de cuento de hadas, sino una reina de su propia historia. Rafael y Julia abandonaron el escenario, dejando atrás el caos que habían creado. Afuera, en la noche fresca, lejos de las luces y las cámaras, se sintieron por primera vez libres. «No tenías que hacer eso. Lo perdiste todo», susurró Julia, su voz llena de una mezcla de gratitud y dolor. Rafael la miró, con una sonrisa que no había visto antes. «No lo perdí todo, gané lo más importante y eres tú», dijo, y en un gesto que no estaba en ningún guión, la besó. No fue un beso de cuento de hadas. Fue un beso de dos personas que habían luchado y que habían ganado su batalla. Un beso de dos almas que se habían encontrado en medio de un caos y que habían decidido que el amor, la dignidad y la honestidad eran más importantes que el dinero y la reputación. La historia había llegado a su punto culminante y ahora era el momento de la resolución. Pero, ¿qué pasaría con el contrato? ¿Qué pasaría con la empresa de Rafael? ¿Y con el tratamiento de la abuela de Julia? La noche era larga y el futuro era incierto, pero por primera vez Julia y Rafael lo enfrentarían juntos. La historia estaba por terminar. El aire de la noche, una mezcla fría de humedad del mar y el olor a asfalto calentado por el día, golpeó sus rostros mientras salían del salón de la gala, dejando atrás el murmullo de la multitud, el eco de los aplausos y la mirada de asombro de los presentes. El silencio en la acera era abrumador, roto solo por el lejano sonido de los coches y el leve susurro de las hojas de los árboles. Julia se detuvo en seco, el corazón aún latiéndole con una fuerza furiosa contra las costillas, la adrenalina corriendo por sus venas. No sabía qué decir, qué sentir. Rafael se giró hacia ella, su rostro una máscara de emociones indescifrables.
No tenías que hacer eso, lo perdiste todo, susurró Julia, las lágrimas rodándole por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo y una gratitud que no podía expresar con palabras. Él, con una ternura que nunca antes le había visto, se acercó a ella y con una mano le limpió las lágrimas. No lo perdí todo, lo gané todo, te gané a ti. Y eso vale más que cualquier contrato, más que cualquier empresa, más que cualquier reputación, respondió él. Su voz era un susurro que era a la vez una declaración y una promesa. Sus manos se encontraron en la penumbra, sus dedos se entrelazaron y el contacto de la piel fue un recordatorio tangible de que lo que sentían el uno por el otro era real, que no era una farsa, que era una verdad que había encontrado su camino en el caos de la noche. Caminaron en silencio, cada paso resonando en el vacío de la calle, una especie de peregrinación hacia un nuevo comienzo. El vestido de gala, que antes se sentía como un disfraz, ahora era una segunda piel, un recordatorio de que la verdadera Julia no se escondía en la ropa, sino que se revelaba a través de su dignidad. Llegaron al coche de Rafael, un vehículo de lujo que parecía fuera de lugar en la quietud de la noche. Él le abrió la puerta con una cortesía que ya no era parte de un guión, sino una manifestación genuina de respeto. El interior del coche olía a piel y a la colonia de Rafael, un aroma que Julia había llegado a asociar con la tranquilidad y la seguridad. El camino de regreso a casa de Julia se sintió como una eternidad, un espacio suspendido en el tiempo, donde la única realidad era el silencio que los envolvía. De vez en cuando, ella lo miraba y él le devolvía la mirada, y en esos breves instantes se decían todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando te vi en ese balcón, tan frágil, tan honesta, tan tú, supe que no podía seguir con la farsa. No podía dejar que Octavio te destruyera. No podía dejar que el mundo te hiciera sentir invisible de nuevo. Te vi por lo que eres, y lo que eres es lo que me importa. Lo que eres es lo que amo, susurró Rafael, y la confesión, que ya había hecho en público, se sentía aún más íntima y poderosa en la privacidad de su coche. Ella se volteó con lágrimas en los ojos y lo abrazó. Su cabeza se acurrucó en su pecho. El corazón de él latía con fuerza, un ritmo que la tranquilizaba. No importaba lo que dijera el mundo exterior, solo importaba el latido de su corazón, el sonido de su voz, la verdad que había en sus ojos. Cuando llegaron al humilde apartamento de Julia en Ruzafa, el contraste con el lujo del que acababan de huir era abrupto y sorprendente. El aire olía a comida de barrio y a la vida sencilla, y Julia sintió un arrebato de orgullo y de alivio. «Aquí es donde vivo, este es mi mundo», susurró, y Rafael la miró con una sonrisa tierna en sus labios. «Es el mejor mundo que he visto en mi vida», respondió, y la sinceridad en su voz la desarmó por completo. Subieron las escaleras y Julia abrió la puerta con una llave que se sentía pesada en su mano. Rafael entró en la sala de estar, donde la luz de una lámpara de pie iluminaba el espacio con una calidez que su ático nunca había tenido. Se sentó en el sofá y ella se sentó a su lado, sus hombros rozándose. El silencio que se instaló entre ellos era cómodo, un silencio de dos personas que ya no necesitaban hablar para entenderse. Fue entonces que sonó el teléfono de Rafael, rompiendo la magia de la noche. Era el director de la junta de Phoenix Corp. «No lo entiendo, ¿por qué me llamas a esta hora?», preguntó Rafael, con una voz que era una mezcla de sorpresa y confusión. Julia lo miró, con el corazón en un puño. «Señor Vega, el comité de Phoenix Corp ha tomado una decisión. No vamos a firmar un contrato con Tecnofuturo, sino con usted personalmente. Lo que vimos esta noche, su valentía, su honestidad, la forma en que defendió a su novia, su integridad, es la única cosa que nos
Importa, el contrato es suyo. Mañana mismo, a las 9 de la mañana, vendré a su despacho a firmar el acuerdo, dijo el hombre con una voz seria que no dejaba lugar a dudas. Rafael se quedó sin palabras, su rostro una máscara de shock y de asombro. Gracias, señor, gracias por todo, dijo Rafael, y colgó el teléfono con la mano temblando. Julia lo miró, y las lágrimas de alivio le rodaron por las mejillas. Lo hiciste, lo lograste, no perdiste el contrato, susurró ella, y él la miró con una sonrisa de felicidad en sus labios. No lo hice yo, lo hiciste tú, lo que hiciste esta noche, el valor que mostraste, la forma en que te enfrentaste a Octavio, eso es lo que me salvó. Lo hiciste tú, Julia, respondió, y con una ternura que le dolía, le acarició el rostro. El cheque que él le había dado, el símbolo de su acuerdo, estaba sobre la mesa, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Julia lo tomó, y con una sonrisa en sus labios, se lo devolvió a él. Ya no lo necesito, Rafael. El contrato de mi abuela lo tienes en tus manos, y con eso la salud de mi familia y la posibilidad de que mi vida cambie para siempre, le dijo, y Rafael tomó su mano, y en un gesto que no era un simple gesto, sino una promesa, la besó. No un beso de cuento de hadas, sino un beso de dos almas que se habían encontrado, que se habían reconocido y que se habían sanado. La noche se disipó, y el sol de la mañana los encontró en un abrazo, en el sofá de la sala de estar de Julia, sabiendo que la vida, a partir de ese momento, había cambiado para siempre. El tiempo pasó, y la vida de Julia y Rafael se convirtió en una historia de amor que no necesitaba títulos ni portadas. El contrato con Phoenix Corp se firmó, y la empresa de Rafael no solo se salvó, sino que se expandió. Y Julia, con la ayuda de Rafael, se convirtió en una pieza clave de la compañía. Ya no era la limpiadora invisible, sino la directora de una nueva división dedicada a la responsabilidad social. Su oficina estaba en el mismo piso que la de Rafael, y en su escritorio, en un pequeño marco, estaba el crachá de limpieza que antes le daba vergüenza. Un recordatorio constante de que no importa lo alto que llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes. La abuela de Julia, doña Isabel, estaba completamente recuperada, y el hogar de Julia y Rafael era un lugar lleno de risas, de amor y de la calidez de la familia. El broche de flor de su abuela, que Rafael guardaba en su bolsillo, era un recordatorio constante de su promesa de amor y de honestidad. «Mira, mi amor», le había dicho doña Isabel a Julia, con una sonrisa en sus labios, «siempre supe que un día te encontraría un hombre que no te viera por el dinero ni por el estatus, sino por el corazón que tenías. Y lo encontraste, mi niña, lo encontraste en el lugar más inesperado y de la forma más extraña». Julia sonrió, sabiendo que su abuela tenía razón. El amor no era una fantasía, no era un cuento de hadas. Era una elección, un riesgo y una batalla. Y ella, con la ayuda de Rafael, habían ganado juntos. La historia de su amor, la historia de la chica de limpieza que había salvado al príncipe de sí mismo, era la prueba de que el amor, la honestidad y la dignidad eran las únicas cosas que importaban en el mundo. El final feliz no era la culminación de un cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, llena de amor, respeto y honestidad. Y la historia de Julia y Rafael, la historia de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, era una prueba de que incluso en el mundo más cínico, la esperanza y el amor podían florecer. Y que lo más importante en la vida no es lo que tienes, sino quién eres. ¿Y quién eres cuando nadie te ve? El amor era la respuesta a todas las preguntas y la dignidad era el camino hacia la felicidad. El mundo exterior se desvaneció y solo quedó la burbuja de su afecto, de su cariño y de la promesa de un futuro juntos, en el que cada día era una oportunidad para
Construir una vida basada en la verdad, la honestidad y el amor.